Gertrudis de Morania, reina de Hungría, y Agnès Sorel, la primera amante oficialmente reconocida de un rey francés. Una princesa, la otra una aristócrata menor. ¿Qué podrían tener en común estas dos jóvenes nacidas con 2 siglos de diferencia? Viajemos ahora en el tiempo hasta los siglos XII y XV para conocerlas. 2 mujeres que, a pesar de sus diferencias, fueron asesinadas por la misma razón, el poder y la influencia que ejercían sobre los hombres en sus vidas y la fama y el estatus que habían logrado por ello. Bienvenidos a la locura medieval. Reina Gertrudis de Hungría. Gertrudis nació en la casa de Andechs en algún momento de 1185. Ella era la segunda hija del conde Bertold IV, el duque de Morania, y Agne de Rochlitz, de la casa sajona de Wettin. Bertold asumió el título de duque de Morania alrededor de 1180 a 1182. El ducado de Morania era un feudo del Sacro Imperio Romano en la costa adriática del Golfo de Kvarnia, cerca de Croacia. Nadie está seguro de la extensión territorial del ducado, que probablemente era pequeño. Sin embargo, sus duques eran reconocidos como príncipes. Mujer bonita. Como la mayoría de los hombres medievales de alto rango, el padre de Gertrudis tenía grandes ambiciones para sus hijos y quería que sus hijas hicieran matrimonios políticos de importancia. Esto no sería un problema, ya que Gertrudis, como sus hermanas, era conocida por su gran belleza. La hermana mayor de Gertrudis, Hedwig, se convirtió en alta princesa de Polonia y su hermana menor, Agne, se casó con el rey Felipe II de Francia. Gertrudis se casó con Andrés, segundo príncipe del Apartheid y rey de Hungría, a finales de 1190. Andrés era el hijo menor del rey Bela III de Hungría, y su matrimonio significó que tomó el lado de su suegro y apoyó al duque Felipe de Suabia en el conflicto por el trono alemán. En 1196, el hermano mayor de Andrés, Emmerich, sucedió a su padre en el trono, pero pronto comenzó la rivalidad entre hermanos y Andrés desafió a su hermano por la corona. El rey Emmerich había apoyado al rey Otto IV de Alemania durante la disputa, y Andrés salió peor en los problemas con su hermano. Andrés fue encarcelado y a Gertrudis se le citó, despojada de sus posesiones, y Emmerich le permitió regresar a su patria, cuando Andrés fue capturado en 1203. Después de enfermar, Emmerich hizo coronar a su hijo pequeño Ladulus III como rey en agosto de 1204 y se reconcilió con su hermano. Según el gran cronista de las tierras croatas, Tomás el Archidiácono, Emmerich le dio a Andrés Sita la tutela de su hijo y la administración de todo el reino hasta que el pupilo alcanzara la mayoría de edad. A pesar de esto, el duque Andrés ignoró al niño, lo que resultó en que su madre, Constanza de Aragón, huyera a Austria con su hijo, donde murió inesperadamente en el exilio en Viena. Andrés era ahora el rey de Hungría y recordó a su esposa Gertrudis con gran honor. Celos. En 1205, la reina Gertrudis utilizó su influencia en la corte para que el hermano menor de Andik, Bertold, fuera elegido arzobispo de Koloxa, Hungría. Esto fue a pesar de que el Papa Inocencio III escribió al rey Andrés expresando sus dudas sobre la idoneidad de Bertold para el papel debido a su juventud e inexperiencia. En 1208, Egbert, hermano de Gertrudis, se convirtió en obispo de Bamberg, Alemania. Egbert y su hermano Enrique, segundo margrave de Istria, sospechosos de estar involucrados en el asesinato del rey Felipe de Suabia, huyeron a Hungría con su hermana Gertrudis. Ahora la reina y sus 3 hermanos estaban bien integrados en la corte húngara. El hagiógrafo dominico, Dietrich de Alpolda, se refirió a las características masculinas de Gertrudis debido a su influencia sobre los asuntos gubernamentales. Cerca de 1212 Gertrudis presidió asuntos judiciales en el juicio entre el abad Jaros de Pannonhalma y los siervos del castillo de Pressburg. Mientras el rey estaba en campaña en Bulgaria y Chariuk, un principado eslavo oriental, ella fungió como gobernadora real. Gertrudis fue influyente en la corte húngara y el rey Andrés se apoyó en ella para administrar el país. En una crónica del año 1210, se menciona que debido a que el rey de los húngaros pudo capturar una cierta fortaleza con sus propias tropas, empleó por consejo de su esposa, que era alemana de nacimiento, un ejército compuesto por alemanes que residían en su tierra. Durante este tiempo, Bertold, hermano de Gertrudis, la apoyó y recibió el título de Ban de Eslavonia, convirtiéndose en gobernador de los reinos de Hungría y Croacia, voivoda de Transilvania e Ispan de los condados de Bax y Buldrug.
Aunque la reina Gertrudis era popular entre la gente común, este tipo de nepotismo no fue bien recibido por los nobles húngaros, y probablemente fue lo que causó el incidente que siguió. Mientras el rey estaba en campaña en Galicia, se tramó un complot para asesinar a la reina. Traidor. No hay una fuente contemporánea para lo que sucedió a finales de septiembre de 1223, pero el historiador húngaro del siglo XIX, Gayola Paula, creía que la reina Gertrudis estaba cazando en el Bosque Real con su hermano Bertolt y el duque austriaco Leopoldo VI en las colinas de Pilis. Un grupo de nobles húngaros irrumpió en su tienda de campaña y la asesinó. Se piensa que fue horriblemente mutilada y su cuerpo fue despedazado. El único perpetrador conocido fue Peter, hijo de Thor, un noble húngaro y antiguo confidente de la reina. Gertrude fue enterrada rápidamente en la abadía de Pilis. El rey Andrew, al enterarse del asesinato de su esposa, volvió de inmediato de su campaña en Heilig y mandó ejecutar a Peter, quien fue empalado. Al mismo tiempo, muchos de sus cómplices fueron perdonados. La brutalidad de la muerte de su madre traumatizó a su hijo mayor Bela y lo impulsó a buscar venganza, confiscando las propiedades de muchos de los conspiradores una vez que se convirtió en duque de Transilvania. Agnes Sorel, amante real. Pasemos ahora de una víctima real a otra mujer medieval que ascendió a las alturas del poder solo para ser derribada una vez más por los celos y los prejuicios. Agnès Sorel nació en 1422. Su familia eran nobles menores de la histórica provincia francesa de Touraine. A principios de los 1440, Agnès se había convertido en dama de compañía de I Sabella, duquesa de Lorena, en el hogar de René I de Nápoles. Isabela era cuñada de la reina Marie d'Anjou, por lo que Agnès solía acompañar a su señora a diversas funciones reales. Durante un festival en Nancy, cuando Agnès tenía unos 20 años, fue presentada por primera vez al rey Carlos VII, quien le doblaba la edad. La chica más hermosa del mundo. El rey francés se enamoró rápidamente de Agnès, y ella fue trasladada al servicio de la reina Marie como dama de compañía. Rápidamente se convirtió en la amante favorita del rey, quien no intentó ocultar este hecho. Aunque Agnès aún formaba parte oficialmente del séquito de la reina Marie, se le obsequió una casa propia, a diferencia de las amantes previas que recibían un ingreso modesto. Al igual que Gertrudis, Agnès era conocida por su atractivo y fue nombrada la Dame de But, la dama de la belleza. Era famosa por usar vestidos muy escotados, causando un escándalo en la corte francesa, donde sus modas eran igualmente copiadas y vilipendiadas. Esto llevó al arzobispo de Reims a aconsejar al rey sobre la conveniencia de vestidos con aberturas frontales que dejaban ver los pechos, pezones y senos de las mujeres. Agnès también fue el tema de varias obras de arte en su propia vida, incluyendo el díptico de Melun de Jean Foucault. En esta pintura, Agnès fue representada como la Madre de Dios. El hecho de que una cortesana fuera comparada con la Virgen María como la madre de los hijos ilegítimos del rey. En el siglo XIX, el político e historiador francés François-Frédéric Steinhackers dijo, cito, «Agnès tuvo de golpe, por un raro privilegio, una belleza superior del cuerpo y del alma, con esta vitalidad física y moral que satisfacía todas las demandas del amor». A pesar del escándalo y los chismes, el rey llenó a Agnès de regalos como castillos y joyas. Aunque el uso de diamantes por un plebeyo fue prohibido 200 años antes por Luis, XI se informó que Agnès llevaba el primer diamante tallado alrededor de su cuello. Lo llevaba con orgullo en la corte, sobre su pecho expuesto. Agnès fue declarada la primera amante oficial de los reyes de Francia, un título que la convirtió en una de las mujeres medievales más poderosas del país. En tiempos donde las mujeres tenían prohibido ocupar cargos públicos, ser la amante real implicaba un gran poder político con solo susurrarle al rey. Se decía que Agnès había sacado al rey de un prolongado episodio de depresión que a menudo afectaba su salud mental. Su influencia sobre el rey y su poder en la corte no pasaron desapercibidos, y se hizo muchos enemigos allí, aunque algunas fuentes contemporáneas la describen como una mujer piadosa. Monstrelate, el cronista, dijo, cito, «Así que esta Agnès era de una forma de vida muy caritativa y liberal en la limosna, y de sus posesiones distribuyó ampliamente a los pobres, a las iglesias y a los mendigos». Entre 1444 y 1450, Agnès le dio al rey 3 hijas. Incluso viajó a Normandía en lo más crudo del invierno, estando muy embarazada de su 4.º hijo, solo para estar con él y ofrecerle apoyo moral. El rey Carlos estaba en campaña militar como parte de la Guerra de los 100 años.
Extrañamente, el rey no estaba contento de ver a Agnès y la envió a la cercana abadía de Jumish, donde entró en trabajo de parto dando a luz a la cuarta hija de la pareja. Agnès nunca se recuperó del parto, sufrió de severos dolores abdominales y murió poco después en febrero de 1450. La versión oficial fue que había muerto de disentería, pero había rumores de que había sido envenenada por sus enemigos. Al igual que Gertrudis, Agnès tenía solo 28 años cuando murió. ¿Chico celoso? Charles Eyre, el delfín Luis, quien se convirtió en el rey Luis XI, había entrado en rebelión abierta contra su padre en 1440. Se cree que él posiblemente mandó a asesinar a Agnès por su influencia sobre el rey. Jacques Coeur, ministro y financiero francés, también fue señalado como sospechoso en su muerte. Se descubrieron niveles muy elevados de mercurio en los restos de Agnès al ser exhumados en 2004. Las pruebas científicas demostraron que ella tenía una concentración de hasta 100.000 veces más mercurio de lo que normalmente se encontraría en un cuerpo. Tras la muerte de Agnès, su prima Antoinette de Manillet se convirtió en la nueva amante del rey. Legado. A pesar de que tanto Gertrude como Agnès tenían reputaciones de ser rameras ávidas de poder, dejaron una impresión tan duradera que se les recordó y celebró mucho después de que sus vidas se truncaran. Gertrude es la protagonista de la obra Back Barn, escrita por Joseph Coterna en 1819, y de la ópera homónima compuesta por Ferenc Urkel en 1861. Tanto la ópera como la obra pronto se hicieron populares en Hungría. Agnès tiene un papel principal en el poema La Pucelle de Voltaire, y es el tema de una ópera de 1836 que lleva su nombre. También aparece en dos óperas rusas de finales del siglo XIX, La doncella de Orleans de Tchaikovsky y El Sarraceno. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si te gustó y nos vemos la próxima semana para otro más. Hasta entonces, espero que todos tengan una semana increíble. ¡Saludos!